¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos que hoy tiene por invitado a Fernando Vázquez Rigada. Se trata de un consultor político. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional, maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, con un diplomado, una especialidad, diría, en materia de marketing político. Es director de la consultoría política PCN y está especializado en estrategia política y competitividad gubernamental. Fernando, bienvenido. Antes de que salude al auditorio de Grupo Reforma, me voy con la primera pregunta para aprovechar el tiempo. ¿Dice usted que México está en peligro de extinción a causa del cambio que impulsa el presidente López Obrador? ¿Por qué dice esto? Gracias, René, una vez más por la generosa invitación. Un saludo al auditorio de Reforma y de Entredichos. Mira, claramente estamos viviendo una etapa de una gran incertidumbre y de un desmantelamiento progresivo de muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a tener en México, particularmente de la libertad y la democracia. Te doy algunos datos y que comparto con el público de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país cada hora. No quiero hablar de los grandes datos, quiero decirles lo que va a ocurrir en esta hora en donde va a estar Entredichos al aire. 13,700 personas en México en esta hora van a perder su empleo. 7 empresas van a cerrar para siempre. 256 mexicanos van a estar contagiados de COVID y 25 morirán. 20 van a ser ejecutados por el crimen organizado. Pemex habrá perdido en esta hora 257 millones de pesos y la CFE 57 más. En esta hora van a entrar 1,366 nuevos mexicanos a la pobreza porque, según las cifras de Coneval, 12 millones que implican la población total de cualquier país centroamericano, con la excepción de Guatemala, toda esa gente va a entrar en un solo año a la pobreza. Claramente algo está sucediendo y algo muy grave está pasando, René. Y por eso me refiero que México, tal como lo conocemos, y subrayo, tal como lo conocemos, está en peligro de extinción. Ahora, pero aquí está mezclando usted dos cuestiones, Fernando. Por un lado, en efecto, hay un cambio impulsado por el Ejecutivo, pero por el otro lado, la crisis pandémica ha generado un efecto sobre la propia economía hasta llevarla a la recesión. ¿Usted atribuye solo a López Obrador esta situación? No solamente a López Obrador, evidentemente se ha agravado con López Obrador, pero te recuerdo que la recesión empezó antes de que llegara la pandemia. Es decir, tenemos 5 trimestres de no tener crecimiento en México. Ya se había perdido la capacidad de generación de empleo el año pasado. Y eso responde a la destrucción de ¿qué? De la confianza. Lo que vino a hacer el COVID fue acelerar una serie de cuestiones que ya venían mal y simplemente ahorita estamos en una crisis, en una doble emergencia que es económica, es de salud, y si no ponemos atención pronto, René, vamos a tener también una crisis social y humanitaria en México. Ahora, dice usted dentro de la argumentación que le escuché en la conferencia que le dio a Coparmex, que la gente sí votó por un cambio al elegir a Andrés Manuel López Obrador, pero no por el cambio que éste está impulsando. A su parecer, ¿cuál es el cambio por el cual se votó? A ver, hago una aclaración. Yo digo que la gente votó por un cambio y que la mayoría de las personas, en las grandes encuestas que había hacia finales del 2017, el 80% de los mexicanos, René, quería un cambio. Y de ese 80%, el 60% quería un cambio radical. Y votaron precisamente por ese cambio radical. Esa es mi argumentación. El problema que ocurrió es, y hay que hacer un reconocimiento, el presidente López Obrador prácticamente ha cumplido la agenda que propuso en un 80%. El sentimiento predominante que había en la elección, previo a la elección del 2018, era el enojo. Es indiscutible que México necesitaba un cambio. Eso está fuera de discusión. Lo que está a discusión es qué tipo de cambio era, y a mi juicio, este no es el tipo de cambio que estaba esperando las personas, y me parece que los datos cada vez están corroborando esto. ¿Por qué? Porque las personas tomamos las peores decisiones precisamente cuando estamos enojados.
Ahora, ¿y entonces cuál es el tipo de cambio por el cual se votó? Yo creo que se votó por este cambio, pero en un estado de enojo, en donde, por ejemplo, se ha cumplido puntualmente una agenda de tratar de hacer al sector energético otra vez el eje de una política. Pero nunca se dijo que iba a ser a costa de la devastación del medio ambiente, ni de que se iba a eliminar otro tipo de inversión pública que no fuera para el sector energético. Se dijo que se iba a reconciliar la paz, con abrazos, no balazos, con un nuevo enfoque, pero hoy estamos en una militarización. Y se ofrecieron una serie de cuestiones de desmantelamiento de programas que no se habían dicho con toda certeza y que ahora estamos viendo que es un error y que la gente se está quedando sin redes de protección social. No ha habido nada que sustituya a lo que se ha estado eliminando. ¿Sostiene usted que si la oposición no gana la elección del 2021, no habrá 2022? ¿En qué sentido dice que no habría 2022? En el sentido de que no tengo la menor duda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Déjame hacer un pequeño paréntesis en la elección del 2018. A ver, hubo una distorsión electoral legal en México. ¿Por qué? Porque por una presión de una parte de la intelectualidad de México, se tuvo la tesis de que la democracia mexicana era muy cara y que había que juntar elecciones con los procesos federales. Y eso incurría en un riesgo. El riesgo era que el ganador se llevara prácticamente todo, porque desafortunadamente por el nivel educativo, cultural que tenemos en México, es muy difícil que haya un voto diferenciado general. Hubo 18,000 cargos en disputa en el año 2018. Ahora nos damos cuenta, sin embargo, René, que la democracia más cara es la que se pierde. Y lo que estamos viendo es un desmantelamiento claramente de la democracia, de la libertad, y un retorno al autoritarismo. Es una regresión autoritaria. Si vuelve a suceder este fenómeno y las oposiciones pierden y mantiene la hegemonía que tiene en este momento en los congresos y en los estados Morena, no va a haber vuelta atrás y vamos a tener una restauración autoritaria en toda forma. A ver, pero el argumento por el cual se homologó la fecha electoral no era el costo. El propósito era ampliar el margen de maniobra del gobierno federal para evitar que cada concurso electoral distrajera la atención de la obra de gobierno. Y eso lo promovió justamente los que hoy son oposición. Por eso es que se juegan tantas posiciones en el 2021. Yo no comparto el diagnóstico de que así haya sido. Yo creo que hubo una presión previa a partir de la primera alternancia, de hecho. Evidentemente lo votaron los que hoy son oposiciones y fue prácticamente unánime. Y aunque hubiera sido así, estamos viendo que hay riesgos importantes. A ver, me parece que los avances fundamentales que había tenido la sociedad mexicana, y subrayo la sociedad mexicana, había sido empujar una serie de cambios para fortalecer a la democracia y apuntalar la libertad y ensancharla. Y me parece que claramente eso no es lo que está ocurriendo. La hegemonía que ha tenido Morena en el Congreso Federal y en los congresos estatales no han estado acorde con esta corriente que defiende la democracia y la libertad en México. Ahora, eso puede ser un desacierto o un acierto de Morena, pero deja ver una oposición o unas oposiciones incapaces de elaborar su propio discurso e incapaces no solamente de oponer, sino también de proponer. Yo creo que en este momento estamos viendo un cambio de circunstancias muy importante, René. Me parece que mi afirmación es, en México sí hay oposición. Grupo Reforma es un ejemplo de cómo se ejerce la libertad de expresión a contracorriente, e incluso bajo acoso. Veo cada vez más un retorno del federalismo, en donde observo a una serie de gobernadores de todos los partidos que están tratando de promover una agenda más desde lo local. Veo a empresarios que están queriendo proponer. Encuentro a una sociedad civil que no solamente está angustiada, preocupada, sino que está proponiendo. Me parece que en general en México
Ya nos dimos cuenta de que algo no está bien, de que hay cosas que están en riesgo y que tenemos que poner, ¿qué? Contrapesos. El juego democrático, y esto quiero ser muy claro, y con eso tengo una diferencia fundamental con otras voces opositoras, el cambio se tiene que dar por la fuerza del voto y dentro de las instituciones y en el marco de la ley. No hay otra forma de hacerlo. Pero me parece que sí, ya hay un claro impulso opositor y que los contrapesos débiles que hay están funcionando. Entre otros, los medios de comunicación, entre otros, la organización independiente y entre otros también, por cierto, el Poder Judicial, en donde la Suprema Corte está teniendo cada vez un rol preponderante en la vida nacional. A ver, déjeme regresar, Fernando, a la anterior respuesta que me dio. Hablamos del 2022. ¿Usted considera que de ganar la oposición las elecciones del 21 pasaríamos a la posibilidad de revocar el mandato presidencial? ¿Es lo que sugiere usted? No. Yo en lo particular, y está escrito, tengo un libro en donde abordo ese tema, yo nunca he estado a favor de la revocación del mandato. Me parece que la revocación del mandato es un elemento que puede ser manipulado y puede generar inestabilidad, por un lado. Pero dicho lo cual, está la posibilidad. Yo a lo que me refiero no es en el 22 por el tema de la revocación, sino porque si vuelven a tener una mayoría, tenemos que tener en clara la magnitud de lo que está en juego, René. Va a estar en juego la Cámara de Diputados. Van a estar en juego 28 congresos estatales, 30. 15 gubernaturas y la renovación de los ayuntamientos de 28 entidades. A ver, si volvemos a tener un fenómeno de locomotora, que no va a ocurrir, estoy absolutamente seguro, que no va a ocurrir, y vuelve a tener una mayoría hegemónica morena, ya no va a haber mayor juego democrático en el 22, a eso me refiero. Correcto. Ahora, cuando usted habla de la importancia de que la oposición le arrebate la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y amplíe su espectro en las gubernaturas y alcaldías, ¿supone esto que usted ve la posibilidad de integrar un bloque opositor único? No creo que haya condiciones para integrar un bloque opositor único, no lo veo, ni en términos legales ni en términos políticos. Me parece que en la medida en que haya una confluencia de posturas discordantes con la forma como se está gobernando y el rumbo en el que lleva el país, con eso vamos a rescatar la democracia. A mí me parece que esto no es un tema de estar a favor o en contra del presidente como él lo ha planteado. Me parece que más bien es estar a favor de la libertad y de la democracia y defenderla y defender la división de poderes y mantener los avances indudables que había tenido el país, porque no todo era malo, a simplemente estar oponiéndonos en todo. No estoy a favor de la obstrucción, pero sí de los contrapesos. ¿Cuáles, a su parecer, deberían de ser los ejes de un objetivo político común de las oposiciones? A mí me parece, a ver, que debemos defender la libertad en su más amplio aspecto, empezando por la libertad de empresa, por la propiedad privada, por el respeto a la propiedad privada. Esto que está proponiendo uno de los aliados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México es un absurdo, la ley inmobiliaria. Y ha habido varios intentos por atacar a la propiedad privada. La libertad de expresión, en donde el presidente se toma la atribución de atacar a quienes somos críticos desde los medios, me parece muy grave. Yo creo que nosotros tenemos, René, que reconciliar a México. Tenemos que reconciliar a México con los propios mexicanos, pero también tenemos que reconciliar a México con la cultura del mérito, en donde los jóvenes mexicanos, estoy absolutamente seguros, no quieren ser simplemente receptores de una beca Benito Juárez. Quieren tener educación de calidad, quieren salir a estudiar, quieren salir a conocer el mundo. No están esperando a que el gobierno los mantenga. Quieren emprender, abrir su negocio, abrir su empresa. Me parece que esos son los ejes de una reconciliación con el mérito, con el trabajo y con la unidad nacional. Para mí ese debe ser. Ahora, hecha la crítica que ha formulado al poder establecido, ¿qué crítica le hace a las oposiciones? Yo creo que las oposiciones han adolecido de un problema que no
supieron entender correctamente lo que pasó en el 2018. Me explico, René. Como comenté, había un afán de cambio, y ese afán de cambio era real, era entendible y era legítimo. Y si no entendemos por qué la gente votó como votó, y me parece que ha tardado, creo que ya se está recomponiendo, pero tardó esto en ocurrir, y nos las pasamos defendiendo lo que se había hecho antes, no entendimos nada de lo que ocurrió. Punto número 1. Y punto número 2, necesitamos definir a favor de qué estamos. Si usted me pregunta quién es Fernando Vázquez y yo le contesto no es René Delgado, no le estoy contestando quién soy, le estoy contestando quién no soy. Y me parece que las oposiciones han tardado en articular claramente una visión alternativa de cambio, insistiendo, el cambio es inevitable en México, no podemos volver a lo que teníamos antes. Entonces, ¿cuál es la ruta? Y me parece que esa es la narrativa que tendremos que empezar a hacer para decirle a la gente cómo sí es posible, no solamente cambiar, sino salir de esta crisis terrible que estamos viviendo. ¿Ve capacidad en los partidos opositores de elaborar ese discurso y esa propuesta de aquí a la elección del año entrante? No tengo la menor duda, estoy absolutamente seguro. A mí me da mucho gusto, René, cuando recorro el país, en este caso virtualmente, pero empiezo a ver cada vez mayor efervescencia en los estados. Esto es algo que en mis 16, 17 años de consultor no había visto. Creo que hay una verdadera efervescencia en los estados y me parece que se está gestando una nueva narrativa ciudadana, lo cual me da mucho gusto, que viene de la periferia al centro y que eso va a eventualmente a generar el resurgimiento de una nueva clase política en México, de nuevos liderazgos. Yo no creo en que sea necesario o imprescindible que haya un solo liderazgo. Me parece que hay que apostarle a la multiplicación de dirigentes que tengan visiones distintas. Lo veo y se está construyendo. Estoy absolutamente seguro. Ahora, ahí la realidad un poco choca con su percepción. Es decir, parte de la fortaleza del presidente López Obrador le deriva del liderazgo que más allá de filias y de fobias logró construir. Y no se ve un liderazgo carismático en los partidos opositores. ¿Usted dice que hay que suplir esa falta de liderazgo carismático por una serie de líderes en las comunidades? Yo creo que sí, y en este momento así debe ser, por varias razones. Uno, es indudable que el presidente de la República es el mayor y acaso el único líder social que tiene el país. También es cierto que ese liderazgo ha venido perdiendo arraigo. A ver, los números no mienten y la aprobación viene a la baja. Él sigue teniendo una apreciación personal, pero no su gobierno. Segundo, él no va a estar en la boleta. A ver, sería un error estratégico plantear una elección que es básicamente una dinámica estatal, por el acumulado de elecciones que le comenté, en un plebiscito sobre lo que está haciendo López Obrador. Cuando la gente salga a votar, se va a preocupar muchísimo por los alcaldes. Ese es el nivel de gobierno que más le importa al mexicano y que promueve una alta participación. Hay que irnos a lo local y encontrar a esos nuevos líderes que sustituyan. El trabajo de Morena en los niveles municipales y estatales ha sido desastroso, prácticamente impresentable, te lo dice un veracruzano. ¿Por qué vamos a preocuparnos en la elección de cuestionar las políticas federales si tenemos tanto que resolver en Veracruz? ¿Qué van a decir los seguidores de López Obrador en Morelos? ¿Van a defender a Cuauhtémoc Blanco o a Barbosa en Puebla, de veras? Entonces yo creo que sí, mantengo mi tesis. Yo creo que se va a gestar un tema desde los estados y que va a impactar finalmente al centro. Dígame una cosa, como especialista en mercadotecnia política, ¿cuál debería de ser el eslogan de campaña de las oposiciones? Mira, es una magnífica pregunta, es muy difícil de contestar. Yo te voy a decir, no tengo forma de contestarlo en este momento, pero sí te voy a decir qué debe ser en términos generales. Debe ser una cuestión que defina a favor de qué estamos, no en contra de qué. Hay algunos movimientos opositores ahorita
que su propio nombre te refiere de inmediato a estar en contra del otro, que es lo que yo llamo marco mental. O sea, tenemos que salirnos del marco mental del presidente López Obrador y enfocarnos en eso. Tenemos que decir a favor de qué estamos. Y yo le apostaría en lo personal al optimismo. Un poquito como lo que se hizo en Chile, no sé si recuerdes, en el plebiscito para continuar con Pinochet. La apuesta fue apostarle, valga la redundancia, al optimismo, al futuro que se podría tener bajo la democracia y el fin de la dictadura, y no recordar las penalidades de la dictadura. Yo creo que en ese marco debemos entrar como oposiciones. La última pregunta, a su parecer, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Me parece que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo organizativo. Efectivamente somos más las oposiciones, eso está clarísimo. Sabemos que el presidente tiene todavía una alta aprobación, pero que la intención de voto de su partido es muchísimo más baja. López Obrador tiene en promedio en las encuestas 52 de aprobación, Morena 18% de intención de votos para diputados. Lo que tenemos que hacer entonces es no solamente enfocarnos en el desgaste de los otros, sino cómo hacemos que sumemos votos, interconectar, tener una agenda clara, un marco mental propio que le ofrezca a los mexicanos una certidumbre, una certeza, una confianza de que podemos salir adelante y de que vamos a estar mejor. Y tengo una confianza, René. La mayoría de las personas en México están dispuestas a defender, por ejemplo, al INE y están acostumbrados a que con su voto cambian. Lo vimos en el propio 2018 y se vale equivocarse. Yo creo que hace falta mucha generosidad y creatividad en las oposiciones. Hay casi 20 millones de personas que han dejado de aprobar a López Obrador con muy buenas razones, que están decepcionados, y hay que darles la bienvenida. No hay que seguirles imputando que votaron por él. Si votaron por él y se decepcionaron y ahora quieren otro cambio, bienvenidos sean. Aquí estamos los que vamos a empujar y levantar el país. Muy bien, pues yo le agradezco la disposición, Fernando, como desde luego también le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.